El colapso de la función de onda es una de las cosas que más quebraderos de cabeza trajo a los físicos durante el siglo pasado. Algunos de esos físicos llegaron a proponer que la consciencia jugaba un papel fundamental en este proceso, y aunque la mayoría de los físicos rechazan esta explicación, ya se había creado el caldo de cultivo perfecto para que varias pseudociencias aprovecharan este vínculo entre mecánica cuántica y consciencia. Vamos a explorar esta idea en profundidad, así que quédate hasta el final del vídeo. Por cierto, para entender todo perfectamente es aconsejable ver los vídeos anteriores de la serie, al menos el último vídeo, el de las interpretaciones. Así que si no lo has visto, corre a verlo antes. O bueno, mírate este vídeo y vete luego a ver el otro, como quieras. Como vimos en anteriores vídeos de la serie, el comportamiento de una partícula está descrito por la función de onda, y no toma valores concretos en ninguno de sus parámetros hasta que no realizamos una medida. El paso de una función de onda a una cantidad concreta se conoce como el colapso de la función de onda, y aparentemente es un salto brusco que no entendemos muy bien cómo se produce. Antes de seguir tenéis que entender bien la superposición y el entrelazamiento. Si recordáis en el pasado vídeo, cuando una partícula en superposición colisiona con otra partícula, la función de onda no colapsa, sino que ambas partículas se entrelazan y pasan a ser descritas por una misma función de onda. Dicho de otra manera, el colapso de la función de onda no se produce cuando un ente cuántico interacciona con otro ente cuántico. Pero si esto es así, ¿cómo se produce la medida? ¿En qué momento se produce el colapso de la función de onda? Para ver esto, invoquemos un experimento de física. Por ejemplo, el que todos conocemos, el experimento de la doble rendija. Con un electrón nos vale. Lanzamos un electrón que finalmente colisiona con la pantalla. Cuando el electrón llega a la pantalla, lo hace en forma de función de onda, con ciertas probabilidades de estar en alguna de las bandas del patrón en la pantalla. Para ver el electrón necesitamos tener un aparato de medida. La cuestión es que nuestro aparato de medida está formado por átomos, es decir, por objetos que también siguen las leyes de la mecánica cuántica. Por lo tanto, la teoría nos dice que cuando el electrón interacciona con los átomos del aparato de medida, entonces la función de onda de los átomos del aparato y la función de onda del electrón se entrelazan. Luego, probablemente el aparato de medida propaga el resultado a un ordenador y a través de la pantalla, en forma de fotones, la información llega a los ojos del observador y es entonces mandada al cerebro, donde es procesada. Hasta aquí todos estos procesos se producen a través de interacciones de entes cuánticos que según la teoría se entrelazarían unos con otros, y todos ellos pasarían a estar entrelazados y descritos por una única función de onda que contiene la información de todo el sistema. Al final de toda esta cadena, la información llega a la consciencia del observador, el cual comprueba que efectivamente el electrón está en una posición y su función de onda ha colapsado. Pero entonces, ¿en qué punto exacto ha colapsado la función de onda del electrón? Bueno, es que toda la cadena está formada por átomos que siguen las leyes de la mecánica cuántica y se entrelazan, ¿no? Así que no es hasta el momento en el cual el observador adquiere consciencia del resultado que la función de onda colapsa del todo. Es aquí entonces donde la consciencia del observador juega un papel fundamental en todo esto. O tal vez no. El planteamiento que os acabo de presentar es lo que se conoce como una cadena de von Neumann. Este físico, junto con Wigner, se planteó el proceso del colapso de la función de onda, e inicialmente apoyaron la idea de que la consciencia tiene que jugar un papel fundamental en todo esto. Es más, en los años 60, Wigner replanteó el experimento del gato de Schrödinger para defender su teoría, en lo que se conoce como el experimento del amigo de Wigner. Volvamos al experimento de antes, donde todo el sistema está entrelazado hasta que el observador, que en este caso es Wigner, realiza la medida. Ahora, fuera del laboratorio, está aislado el amigo de Wigner, analizando el experimento. Si la consciencia de Wigner no jugara ningún papel en el colapso de la función de onda, para el amigo de Wigner, los átomos del físico estarían en superposición con todos los átomos del experimento, de manera que para él la función de onda no habría colapsado. Entonces, o bien la consciencia, en este caso la consciencia de Wigner, juega un papel fundamental en el colapso de la función de onda, o bien tenemos que aceptar que cada observador crea su propia realidad. En este caso, en la realidad de Wigner ya habría colapsado la función de onda y no hay más que un resultado, mientras que para la realidad del amigo de Wigner todavía hay una superposición de estados y por tanto probabilidades de diferentes historias. Es por tanto una hermosa prueba de que la mente y la consciencia juegan un papel fundamental en la física cuántica. Esto está empezando a sonar un poco a filosofía asiática, cuántica y el poder de la mente, ¿no? Pues bueno, hoy en día los físicos ya no apoyan en estas ideas, que solo han sobrevivido en las pseudociencias que se apoyan en las ideas iniciales de Wigner y von Neumann para proponer soluciones mágicas. Las ideas actuales pasan por dos conceptos fundamentales. Uno, la de coherencia,
Y 2. Los universos paralelos. La decoherencia es la leche. Me llevaría un montón de tiempo explicarlo en profundidad, pero simplificando, la decoherencia es una medida de cuánta información de la función de onda se ha filtrado al ambiente. Más o menos. Un sistema cuántico totalmente aislado es coherente, mientras que si interacciona con su entorno, esta coherencia se rompe. Y lo mejor de todo es que la coherencia se puede cuantificar matemáticamente. Se pueden escribir fórmulas y se hacen cuentas y además está relacionada con otros conceptos como la información o la entropía. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la consciencia y el colapso de la función de onda? Bueno, pues esta interpretación dice que la función de onda colapsa cuando se pierde la coherencia, es decir, colapsa por culpa de la decoherencia. Pues bueno, la cuestión es que si volvemos a nuestro experimento, la decoherencia del electrón se produce casi al instante en el cual interacciona con el primer átomo de la pantalla, es decir, muchísimo antes de aproximarse a la consciencia del observador. Pues bien, esta decoherencia se ha estudiado un montonazo y realmente funciona muy bien para explicar cuándo colapsa la función de onda. Es hoy en día una herramienta fundamental para entender la mecánica cuántica. Sin embargo, no resuelve del todo el problema de la medida. La decoherencia es un proceso gradual que se produce a medida que el sistema cuántico va interaccionando con el entorno, pero el colapso de la función de onda es algo discontinuo. Es un salto abrupto. La decoherencia nos ayuda a entender cuándo y por qué se produce ese salto, pero no explica cómo. Y es aquí cuando llegamos a la interpretación más sorprendente de todas, aunque también una de las más aceptadas. Y es que cuando se produce el colapso de la función de onda, el universo no tiene que elegir entre una de las posibilidades para obtener ciertos valores, sino que todas ellas existen en universos paralelos. De esta manera, cada vez que una función de onda colapsa, el universo se divide en dos o en más universos, cada uno obteniendo un valor diferente para el sistema cuántico, y cada universo paralelo siguiendo su propia historia. Suena muy loco, pero por extraño que sea, esta interpretación resuelve el problema de la función de onda sin utilizar elementos místicos y escondiendo los problemas de universos paralelos con los cuales no nos podemos comunicar. Y por ello, esta visión es apoyada por gran parte de la comunidad científica. Esta visión se conoce como la interpretación de muchos mundos o la interpretación de Everett, por el físico que la propuso. ¿Y vosotros qué opináis? Con un poco de suerte, en algún tiempo encontraremos explicaciones más agradables, que no supongan la existencia de universos paralelos. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y por cierto, recordad que podéis seguiros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, donde a veces podemos tener debates muy pero que muy interesantes. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.